El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, bañando el bosque de tonos dorados y anaranjados. El aire era cálido, pero de una manera extraña. Laura, una joven madre de 2 cachorros, caminaba por el sendero, disfrutando de la tranquilidad del momento. Sus 2 pequeños perros, Rayo y Luna, corrían felices entre los árboles, ladrando y persiguiéndose. Ella los miraba con cariño, pensando en lo afortunada que era al tenerlos en su vida. Sin embargo, algo no estaba bien. Un crujido distante, como un susurro de fuego, rompió el silencio. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto el olor a humo comenzó a llenar el aire. Cuando miró hacia el horizonte, vio una columna de humo negro elevándose en el cielo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, el bosque estaba en llamas. El pánico, los cachorros, que antes jugaban despreocupados, ahora comenzaron a inquietarse. Rayo se acercó a Laura, mirando nervioso hacia el humo que se elevaba. Luna, más pequeña, ladraba sin cesar, como si pudiera sentir el peligro que se avecinaba. Laura intentó calmarse, pero el miedo se apoderó de ella. Debemos salir de aquí, pensó, mientras apretaba la correa de los cachorros con una mano y comenzaba a caminar rápidamente. Cada paso la acercaba más a un peligro inminente, pero no podía dejar que el pánico la dominara. Estaba sola con los 2 cachorros en medio de un bosque en llamas. La huida. Laura corrió, intentando encontrar una salida. A medida que se adentraba más en el bosque, las llamas comenzaban a rodearla. El calor era insoportable y el sonido del fuego devorando los árboles llenaba el aire. El fuego avanzaba rápidamente, empujado por el viento. Rayo y Luna corrían detrás de ella, pero el calor y el humo los afectaban. Luna comenzó a jadear y se detuvo, mirando a su madre con ojos llenos de miedo. Laura se detuvo un momento, su corazón latía con fuerza. No podía dejar que sus cachorros se quedaran atrás. El desespero. La madre trató de seguir corriendo, pero el terreno se volvía más peligroso. Ramitas y hojas secas crujían bajo sus pies, el aire se volvía denso y difícil de respirar. Con cada paso, el fuego se acercaba más, y Laura sentía que sus fuerzas comenzaban a flaquear. ¿Cómo iba a salvar a sus cachorros? Vamos, Rayo. Luna, gritó, mientras los llamaba, pero el miedo nublaba su mente y su corazón. Su único deseo era escapar del fuego, pero el bosque parecía un laberinto sin salida. Capítulo 5. La fuerza de una madre. En ese momento, Laura recordó las palabras de su abuela: la madre siempre encuentra la fuerza cuando más la necesita. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente y trató de calmarse. No podía perder la esperanza, no podía rendirse. Miró a sus cachorros, que la miraban con confianza, aunque temerosos. Con renovada determinación, se arrodilló junto a ellos. Vamos, chicos, tenemos que encontrar un lugar seguro. Juntos lo lograremos, murmuró. Los cachorros la miraron y comenzaron a caminar junto a ella, más tranquilos. Un encuentro inesperado. A medida que avanzaban, un resplandor naranja iluminó el camino. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con una capa negra que lo protegía del humo. Su mirada era seria, pero su presencia transmitía una extraña calma. ¿Qué haces aquí, en medio del fuego?, preguntó, su voz grave resonando en el aire. Estoy tratando de escapar, salvar a mis cachorros, respondió Laura, con la respiración entrecortada. El hombre asintió lentamente. Te puedo ayudar. Pero debes confiar en mí. El refugio. El extraño las condujo a través de un sendero oculto, donde las llamas no podían alcanzarlos. Laura no sabía si debía confiar en él, pero su instinto le decía que debía seguir. El hombre, cuyo nombre era Elías, las guió hacia una cueva en las profundidades del bosque, un refugio seguro donde el fuego no llegaba. Estén aquí, por ahora, dijo Elías mientras le señalaba el interior. El fuego pasará, pero por ahora, necesitan descansar. Laura se sintió aliviada al ver que sus cachorros estaban a salvo. Se acurrucaron juntos, rodeados por la oscuridad y el frío, mientras el eco del fuego aún retumbaba en el aire. El secreto de Elías. Laura estaba agotada.
pero el refugio seguro que Elías había encontrado para ella y los cachorros les ofreció un respiro muy necesario. Estaban en la cueva, un lugar misterioso rodeado de rocas húmedas y profundas sombras que se estiraban a medida que las llamas del bosque se apagaban lentamente. Aunque el peligro inmediato había pasado, la mente de Laura seguía trabajando a toda velocidad, tratando de comprender lo que había sucedido y qué haría a continuación. Elías no hablaba mucho, pero había algo en su mirada que mostraba una calma inquietante. Sus ojos, profundos y serenos, parecían reflejar años de sabiduría y, tal vez, también de dolor. La figura del hombre seguía siendo un misterio. ¿Por qué la había ayudado? ¿Qué sabía del bosque que ella no conocía? La joven madre observó a los cachorros, que estaban acurrucados junto a ella. Rayo, el más grande de los dos, descansaba tranquilo a su lado, pero Luna no podía dejar de mirar hacia la entrada de la cueva, como si algo la inquietara. Laura acarició suavemente su pelaje, buscando consuelo en su presencia. De repente, Elías se acercó a la entrada de la cueva, donde la luz de las llamas ya no llegaba. Con un gesto, invitó a Laura a seguirlo. «Ven», dijo en voz baja. «Es hora de hablar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura mientras se levantaba y avanzaba hacia él. ¿Qué sabía Elías que ella no sabía? El hombre parecía conocer el bosque de una manera que desbordaba cualquier lógica. Ella había pasado gran parte de su vida en esas tierras, pero nunca había sentido nada similar a lo que ahora sentía. Elías la condujo hasta un pequeño rincón de la cueva, donde las paredes estaban cubiertas por extrañas inscripciones, grabadas en piedras que parecían antiguas. Algunas de las figuras eran casi invisibles debido al desgaste del tiempo, pero otras tenían un brillo tenue, como si estuvieran iluminadas por una luz interna. ¿Qué son estas marcas?, preguntó Laura, incapaz de ocultar su curiosidad. Elías la miró fijamente antes de responder, y su voz resonó con una gravedad inquietante. Este bosque tiene una historia que pocos conocen. La mayoría ve la belleza de sus árboles y sus criaturas, pero no conocen los secretos que guarda en su interior. Lo que ocurrió hoy no es solo un desastre natural. El fuego es una manifestación. Y tú, Laura, has sido elegida para comprenderlo. Laura frunció el ceño, confundida. ¿Elegida? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con mis cachorros y conmigo? Elías suspiró profundamente, como si sus palabras pesaran demasiado. Hace muchos años, el bosque era diferente. Era un lugar de equilibrio, donde los elementos coexistían de manera armoniosa. Pero algo cambió. Alguien rompió ese equilibrio, y el fuego se convirtió en una fuerza incontrolable, un recordatorio de que la naturaleza no debe ser desafiada. Laura sentía que no entendía del todo, pero la intensidad de las palabras de Elías la envolvía. Los cachorros, inquietos, se levantaron y comenzaron a olfatear el aire, como si percibieran algo que Laura no podía ver. Pero lo peor está por llegar, Laura. El fuego no fue solo un accidente. Está dirigido, controlado por una entidad ancestral que busca venganza. Y si no haces algo, el bosque entero será consumido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Una entidad ancestral? ¿Venganza? La situación parecía más grave de lo que ella había imaginado. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo detener esto?, preguntó Laura, sintiendo un nudo en el estómago. Elías la miró con una mezcla de compasión y tristeza. No es algo que puedas detener solo con voluntad. Necesitas entender el poder que yace en este lugar, algo que solo aquellos con una conexión especial con la naturaleza pueden ver. Y tú, Laura, tienes esa conexión. Laura parpadeó, sorprendida. Yo, ¿cómo sabes eso? Elías caminó hacia una de las piedras grabadas, tocando las marcas con las yemas de los dedos, como si las reconociera. Tu linaje está ligado a este bosque. Tus antepasados conocían sus secretos y vivieron en armonía con él. Pero algo fue olvidado con el tiempo, y solo tú puedes restaurar ese equilibrio. Debes buscar la fuente de este caos, en lo más profundo del bosque, donde nadie se atreve a ir. Ahí hallarás lo que necesitas. Un silencio pesado llenó la cueva. Laura miraba las inscripciones, tratando de procesar lo que acababa de oír. Los cachorros estaban inquietos,
Pero seguían a su lado, como si también supieran que el momento decisivo se acercaba. ¿Y si no lo logro, qué sucederá?, preguntó, la preocupación reflejada en su voz. Elías la miró con seriedad. Entonces el fuego consumirá todo lo que conocemos. Pero si logras restaurar el equilibrio, no solo salvarás a tus cachorros, sino a todo el bosque. Y tal vez puedas redimir a aquellos que alguna vez rompieron este equilibrio. Laura tragó saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de emprender no era solo una aventura, sino una misión que cambiaría todo lo que había creído hasta ahora. Entonces, como comienzo, preguntó finalmente, con una determinación renovada. Elías asintió lentamente. La clave está en el corazón del bosque. Enfréntate a tus miedos, y deja que la naturaleza te guíe. Ellos lo harán. Con esas palabras, Elías se alejó, dejándola con los cachorros y con la comprensión de que su vida, y la de los suyos, nunca volvería a ser la misma. Este capítulo profundiza en los secretos del bosque, introduciendo la conexión de Laura con la naturaleza y la misión que tiene por delante. La historia ahora se adentra en una mezcla de misterio y magia, y Laura está a punto de emprender una aventura que desvelará mucho más de lo que jamás imaginó. Un nuevo comienzo. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la cueva, dibujando sombras danzantes sobre las paredes rocosas. El aire estaba fresco, pero aún impregnado del humo residual del fuego que había devastado el bosque la noche anterior. Laura se levantó lentamente, mientras sus ojos se ajustaban a la luz suave que invadía el refugio. A su lado, los cachorros, Rayo y Luna, despertaban de su sueño inquieto. Ambos estaban alertas, como si también sintieran que el peligro aún no había terminado, pero confiaban en su madre. Laura miró hacia la entrada de la cueva. A lo lejos, en el horizonte, podía ver los restos del incendio. Las llamas ya no se alzaban, pero el paisaje había cambiado. El bosque, que solía ser verde y vibrante, ahora mostraba huellas de devastación, árboles caídos, suelo negro y cubierto de cenizas. A pesar de eso, el lugar no estaba completamente muerto. Había vida en todas partes, aunque parecía frágil, casi expectante, como si el bosque estuviera esperando una señal para renacer. Elías, que se había retirado para darles espacio durante la noche, apareció al fondo de la cueva. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo y del sufrimiento, pero sus ojos aún reflejaban una sabiduría que Laura no podía comprender completamente. «Es hora», dijo con voz profunda, como si cada palabra pesara más que las anteriores. «El bosque te necesita. Debes ir ahora». Laura asintió, sintiendo un nudo en el estómago. El temor y la incertidumbre se apoderaban de su mente, pero también había algo más, una extraña sensación de destino, como si todo lo que había vivido hasta ahora la hubiera llevado hasta este preciso momento. Miró a sus cachorros, quienes, a pesar de la tensión en el aire, la seguían sin dudar, como si ellos también supieran que algo grande estaba por suceder. «¿Qué debo hacer exactamente?», preguntó Laura, sus palabras llenas de dudas, pero también de determinación. «¿Cómo encuentro el corazón del bosque? ¿Cómo lo restauro?». Elías la miró con calma. «No busques respuestas en las palabras, Laura. La naturaleza no habla como los humanos. Debes seguir lo que tu instinto te indique. El corazón del bosque no es un lugar físico, sino una esencia. Solo tú puedes verlo, porque eres parte de él». Laura lo miró confundida, pero algo dentro de ella empezó a entender. Tal vez no podía esperar tener todas las respuestas de inmediato, pero sabía que tenía que confiar en lo que sentía. Lo había hecho tantas veces con sus cachorros, sabiendo cuando necesitaban consuelo o cuando algo no estaba bien. Ahora era el momento de confiar en su propio corazón. Con un último vistazo a Elías, que asintió en silencio, Laura se adentró en el bosque con Rayo y Luna a su lado. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo de rosa y naranja las hojas quemadas. Mientras caminaban, el aire se sentía pesado, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. No podía evitar pensar en lo que Elías le había dicho sobre el equilibrio y la venganza de la entidad ancestral. ¿Quién o qué era esa fuerza que había causado tanto daño? Y más importante aún, ¿qué parte de su linaje podría ayudarla a restaurar la armonía del bosque? A medida que avanzaban,
Los cachorros se mostraban inquietos, pero seguían su ritmo. Luna, como siempre, corría de un lado a otro, pero Rayo se mantenía cerca de su madre, como si sintiera el mismo peso que ella llevaba. Cada vez que Laura se detenía, los cachorros olfateaban el aire, buscando algo que no podía ver. El camino era incierto. No había senderos claros, solo la naturaleza salvaje y desordenada del bosque. Pero Laura no dejó que la incertidumbre la detuviera. Recordó lo que Elías le había dicho: el corazón del bosque era algo que no podía ser visto con los ojos, sino comprendido con el corazón. Eso la mantuvo en marcha, guiada por una fuerza interior que le decía que no podía dar marcha atrás. Después de un tiempo, el bosque comenzó a cambiar nuevamente. Aunque los árboles estaban quemados y las plantas marchitas, algunas zonas comenzaban a mostrar señales de vida. Pequeños brotes verdes asomaban entre las cenizas y algunos animales, como aves y ardillas, comenzaban a aparecer, recuperándose del caos. Era como si el bosque estuviera luchando por sanar. De repente, Rayo se detuvo y comenzó a ladrar con fuerza. Luna se unió a él, y Laura, al sentir su creciente agitación, se acercó a ellos. Los cachorros estaban mirando un pequeño claro, donde el suelo parecía vibrar ligeramente. Algo había allí, algo que no podía ver, pero que sentía con una intensidad palpable. Se acercó lentamente, sus pasos cautelosos, mientras el aire a su alrededor parecía volverse más denso. Y entonces lo vio. Ante ella, en el centro del claro, estaba un árbol gigantesco. No era como los demás, aunque el fuego lo había tocado, sus raíces seguían fuertes, y su tronco estaba marcado con extrañas inscripciones que brillaban débilmente. Este árbol no solo parecía viejo y sabio, sino que irradiaba una energía que Laura no podía ignorar. Era el corazón del bosque. Se acercó al árbol con reverencia, y los cachorros se sentaron a su lado, como si entendieran la magnitud del momento. Laura tocó el tronco con las manos, sintiendo una vibración que le recorrió todo el cuerpo. Cerró los ojos y, por un instante, pudo sentir algo dentro de ella despertar. El bosque la estaba reconociendo. Ella era parte de él, y él era parte de ella. Un susurro, suave pero claro, llegó a su mente. No era una voz humana, sino un murmullo que parecía emanar de la tierra misma. Restaurarás el equilibrio, pero no sin sacrificios. El bosque te ha elegido, Laura. Su corazón latió con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, pero la pregunta aún persistía en su mente: ¿estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario? Rayo y Luna, siempre a su lado, se acercaron al árbol. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si entendieran la gravedad del momento. Laura respiró hondo, y sin dudarlo, colocó ambas manos sobre el tronco. Un torrente de energía la envolvió, y su visión se nubló. Lo que siguió fue una serie de imágenes fugaces: las antiguas raíces del bosque, las luchas de sus ancestros, el origen del fuego, y finalmente, la esencia misma del equilibrio natural. Laura comprendió en ese instante que solo ella podía restaurar el orden, pero que el proceso no sería sencillo. El sacrificio que requeriría significaba dejar atrás parte de sí misma, algo que amaba profundamente. Cuando retiró las manos del árbol, el bosque parecía más quieto, como si hubiera reconocido su decisión. Los cachorros la miraron con ojos llenos de confianza, como si supieran que el viaje no había terminado, pero que ahora había un propósito claro. Laura se giró hacia el horizonte. El bosque aún necesitaba curarse, pero ella ya no tenía miedo. Estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, porque sabía que el viaje hacia la restauración del equilibrio apenas comenzaba.